El 31 de octubre del 2024 fue reportada desaparecida una joven en la ciudad de Yopal. 9 días después fue hallada sin vida. Hoy estoy acá llena de emoción, admiración y respeto porque tengo a la mamá de Jennifer Velandia, una mujer con una fuerza y con una resiliencia de admirar. Eliana, gracias por estar acá en este primer episodio, en este primer capítulo de Pedacito de Cielo. Estoy muy feliz y muy honrada de abrirte también este espacio para que cuentes tu historia y para que todas estas historias no queden silenciadas. Gracias, Adriana, por invitarme a tu programa. Ay, con mucho gusto. Bueno, hay muchas cosas por preguntarte, realmente son muchas. Podríamos hablar un montón, pero empecemos por el principio. Cuéntame quién era Jennifer, cómo era su personalidad, cómo era la relación con ustedes, qué le gustaba hacer. Jennifer nace el 24 de diciembre del 99. Era una niña bastante alegre. Su nacimiento fue un poco duro. Al mes de nacida tuvo un tumor en el empeine del pie derecho. Le diagnosticaron cáncer en un pie. Y pues obviamente yo era muy joven. Empecé una batalla bastante duro con ella porque pues iniciar de un proceso que pensábamos que era celulitis en el empeine del pie derecho, que era lo que decían los médicos. Pero pues al sacar biopsia pues nos dicen que su diagnóstico es un cáncer. Iniciamos el proceso, nos tocó el tratamiento en la Misericordia y fue obviamente pues bastante duro para mí porque era pues mi primer hija y que le dijeran cáncer pues sentí que la vida se me acababa y se le acababa a ella siendo tan bebé. Ella inició su quimioterapia a los 4 meses de nacida. Entonces empezamos un proceso bastante duro porque en su primer ciclo casi se nos va. Fue bastante duro, sus defensas se bajaron, entonces solo lo que hice fue rezar. ¿Tenías ya más hijos antes? No. ¿Tu primera hija? Ay, claro. Tengo 2. Ella, que era la mayor, y mi hijo, que tiene 22. Fue demasiado duro porque después de su primer ciclo de quimio, el médico nos dice que no hay ya salvación, que ella en cualquier momento pues se nos va a morir. Y vengo pues de una familia bastante católica, aferrados a Dios. Ellos solo decían, seguiremos orando, 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 solo Dios es el que decide y sabe en qué momento hay que irse. Y si Él tiene su propósito, así lo hice. Me fui al 20 de julio y le pedí al Divino Niño. Tranquila. Pero bueno, te aferraste a la fe, entonces. Sí. Le dije a Él que si Él me la iba a dejar, era el propósito de Él. Y así fue. Algo que de pronto no lo he contado en cámara, sí hoy lo voy a decir, es que el día que me desahuciaron a mi hija, tuve un sueño muy bonito, que se me abre una paloma y una Biblia y me dice que si yo no dejo de llorar, ella no va a vivir, porque yo de pronto mi angustia se la pasaba a ella. Entonces ahí hubo un milagro, Dios me la salvó. Su tratamiento de quimio eran 3 años y solo con 1 se logró que el tumor se fuera. Una voz me decía que ella iba a seguir luchando y que ella quería luchar por su vida, pero de pronto algo en mí. ¿Y tú cuántos años tenías? Tenía 20. Eras muy joven, claro. Entonces, claro, para mí pues era muy duro porque era pues mi primera hija y tener que llegar a Bogotá, una ciudad tan grande que uno no conoce, fue bastante, pero pues obviamente que le doy gracias a Dios por haberme dejado una hija tan maravillosa, porque pues con ella aprendí muchísimo y creo que no termina uno de ser
Mamá y papá, porque va aprendiendo de ellos todos los días. Así es. fue pasando el tiempo, pues ya creció, empezamos a los 2 añitos, tuvo la pérdida auditiva, pues pudo ser asociado a su quimio. Empezamos el proceso de terapias, no hablaba nada, Claro. iniciar terapias e iniciar audífonos, y ahí empieza un proceso bastante pues fuerte porque empezamos con el bullying, no me la recibían en ningún colegio. ¿En ese momento en qué ciudad estaban? En Sogamoso. En Sogamoso, ok. ¿Y ella inició a estudiar a los 3 años, es que le gustaba mucho hacer tareas, escribir y bailar. O sea, era muy aplicada, disciplinada muy y artista también. Sí. Ok, ¿y a los cuántos años se vienen a Yopal? Nosotros llevamos en Yopal 12 años. Ok. Ella llegó a ser a la campiña aquí 7º. ¿Y cómo fue el recibimiento entre Sogamoso y el cambio a una ciudad como Yopal en cuanto a colegios, bullying, siguió igual, ¿no? No, agradezco a Yopal porque esta tierra nos adoptó, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija y a mí, porque en Sogamoso, o sea, lo difícil para nosotros era poder elegir un colegio que nos lo recibieran. Ajá. Ellos hicieron, mis 2 hijos hicieron en privado, el reto fue en privado en Sogamoso, la primaria. Y fue gratificante porque la profesora en el momento, la dueña, decía va a ser un reto para nosotros poder sacar a un niño que ella no hablaba nada, allá aprendió a leer. ¿A los cuántos años aprendió a hablar más o menos? Que ya empezó a decir como las primeras palabras. A los 3, 4, pero pues ella pero no se le entendía porque no íbamos a iniciar la terapia, terapia de lenguaje y ocupacional. Entonces empezamos con el proceso de sus audífonos. Ella también tuvo un implante coclear a los 5 añitos, que no funcionó como mucho, pero pues... ¿Y se adaptaba fácil al implante? Fue duro, fue bastante duro fue muy duro. Me causa curiosidad que dices que acá en Yopal fue como más inclusiva la sociedad, tal vez el colegio. Sí, allá obviamente en ningún colegio público tengo que lamentablemente decirlo, pero sí, no. Digamos que los profesores decían que no estaban preparados, que pues porque ella casi no vocalizaba muy bien, entonces tendrían que enfocarse solamente en ella y pues para nosotros era muy terrible. Claro. Cuando ya llegamos acá, pues vuelvo y lo repito, me encontré con el señor Miguel Perosa, donde se inicia una veeduría de educación inclusiva, donde él empieza a mostrarme que pues que obviamente mi hija tiene unos derechos y que se valora, porque pues yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer? Averiguamos también colegios privados aquí, pero ya se salían de nuestro presupuesto, eran muy costosos a comparación de Sogamoso. Iniciamos en ese colegio y ahí obviamente empiezo a conocer qué era la educación inclusiva y me empezó a gustar, bueno, siempre me ha gustado mucho la parte social, ayudar siempre porque pues eso me lo enseñaron en mi casa. O sea, digamos que aunque todo eso estaba pasando, tuvo un propósito y como que resurgió en ti o renació en ti algo, un propósito más allá, que era como toda esta ayuda social. ¿Y perteneciste a alguna organización? No, a la veeduría de educación inclusiva aquí sí. Sí, alcancé, duré un tiempito, siempre como unos 5 años estuve en la veeduría de educación inclusiva. ¿Cuál era mi propósito? O sea, ver el proceso que tuvimos que pasar y llegar a ver tantos niños con diferentes discapacidades y que se vulneraran sus derechos, para mí era, o sea, terrible porque ya lo estaba viviendo. Claro. Y entonces cuando empiezo a ver, a leer, a mirar las leyes, y obviamente lo que vuelvo y repito es agradecerle a don Miguel, porque pues él también estaba pasando un proceso con su hijo, y de ahí empezamos pues muchas mamitas también como a ver, bueno, pues unámonos y hagamos algo por ellos. Y entonces Jennifer se gradúa y empieza a estudiar otra cosa, ¿o...? Sí, ella sale de su 11 y empieza a estudiar pedagogía en preescolar. Amaba siempre los niños. Bueno, ella hizo sus prácticas en las obras sociales en el colegio, las hizo con los niños. De ahí obviamente pues le nace el amor, porque nosotros pensábamos como papás, siempre fue
era muy buena para el dibujo también. Entonces ella empezó a pintarle las uñas a sus amigas y les cobraba 2.000, 5.000, pero era emprendedora sí, también. pero empieza a hacer dibujitos y yo le decía a mi esposo, no, pero pues si le va a gustar lo de belleza, sería bueno que hiciera un curso, que monte su salón de belleza, no sé, que inicie con algo, después algo más avanzado. Y entonces cuando ella se gradúa le decimos, no, hija, si usted quiere irse por la parte de la belleza, pues la vamos a apoyar. Siempre hemos estado pues... Pero ella decidió irse como por el lado de la educación, no, ¿verdad? Sí, ella dijo, no, papás, yo eso lo hago porque de pronto es como un hobby, porque ya ahí pasó, pero entregarme a eso no, yo quiero ser profesor. Ok, bueno, después de todo esto, ella empieza, me imagino, ¿tiene algún trabajo? ¿Puede ejercer? Hizo el técnico laboral en SECAR. Ok. Después del técnico laboral ya, pues como aquí fue difícil, no hay ninguna universidad que tenga para hacer la pedagogía. SECAR tiene un contacto en Villavicencio, pues empezó ella a estudiar virtual. Okay. Entonces estaba en el momento en la virtualidad, pero siempre pues las universidades privadas y virtual es bastante duro porque ella el técnico laboral lo hizo presencial. Entonces pues con una pérdida auditiva virtual siempre se le dificultó y sé que le costaron lágrimas a ella. Okay. Pero lo superó. Pues, y lo sacó adelante. No alcanzó a graduarse, okay. Porque fue donde truncaron todo lo que ella quería hacer, pero hasta donde estudió lo hizo con dedicación y ahí me di cuenta que realmente ella quería... Era su vocación. Sí. Bueno, y antes de que todo sucediera, precisamente en esta temporada de Madres, ¿tú sentiste algo? ¿Un sueño? Siempre es muy, de pronto, subestimado este sexto sentido de las madres. Antes de que todo sucediera, ¿tú sentiste como alguna señal? ¿Un sueño? ¿Sí? Yo tengo un emprendimiento de dulcería artesanal. Ok. Y estaba haciendo preciso compras para el emprendimiento que era ese fin de semana, para ir a vender mis productos, y sentí algo en mi pecho el miércoles, o sea, el 30. Le dije a mi compañera, no sé, tengo algo acá, pero pues yo cuidaba a mi suegra y era una pacientica que ya estaba en cama. Entonces había estado las semanas anteriores como malita y presentí y siempre le pedí a Dios que si ella llegara a faltar, pues que estuviera mi esposo y yo no estuviera sola. Ok. Lo asimilé como si fuera de pronto hacia mi suegra, no hacia mi hija, porque pues todo estaba bien. O sea, pero sí sentiste algo antes de... sentí, sí, no sé, algo como fuerte, como duro, como una picada, no sé, pero pues ya después como en el día y en el trajín de hacer cosas, se me pasó. Bueno, y ese día, el 31, ¿tú te enteras? ¿A qué horas? ¿Cómo fue? No, el 31 ella le escribe por WhatsApp a mi esposo. Ok. A las 8 de la noche. Bueno, habíamos quedado a las 2 de la tarde de ir a reclamar pañales y medicamentos de la abuelita. Pues ella me llama en el momento, no estaba trabajando, ella había publicado que ella hacía refuerzos escolares. Entonces me dijo, no mami, no podemos ir a reclamar pañales porque me salió un refuerzo en Llano Lindo. Le dije, bueno hija, pues después del refuerzo por favor me escribes. ¿Ella ya no vivía con ustedes? No, ella ya se había organizado. Ok. Pero no faltaba la llamada todos los días, siempre me hacía videollamada. Eran cercanos. O llegaba, obvio, porque en el momento nos estaba ayudando también a cuidar la abuelita, mientras que yo salía con mi emprendimiento a capacitarme también en Cámara de Comercio. Entonces, cuando yo no podía estar, ella me la llevaba a cuidar. Entonces, vivía igual en el mismo barrio donde estamos viviendo. Entonces, bueno, se pasa la tarde y yo también me embolaté, nada. Entonces ahí ya a las 8 por WhatsApp le escribí a mi esposo que necesita 300,000 pesos porque la moto se la iba a quitar un policía. Entonces mi esposo dice, pues si pusieron una norma, dijeron que no hay que salir, ¿por qué salió? Entonces él siempre era muy tajante en esas cosas. Pues hay que cumplir la norma, si lo dijeron, qué pena no. Él le dijo que no. ¿O él no le envió el dinero? No. Entonces ella solo empieza a mandarle manitos
Como que por favor, listo, ajá. que no son 300, que por favor 200. Entonces, preciso, yo había dejado mi teléfono en la casa y me había ido a cenar con mi hijo y dejé el teléfono, ella solo me hizo una perdida. Cuando mi esposo me dice eso, yo ya llego a la casa y empiezo a marcarle, no, se rechaza la llamada. Ese día sí pasó, pues no le vi como... ¿Pasó toda la noche? Sí, pasó toda la noche. ¿Ustedes solo supieron eso? Eso, que ¿Y al necesitaba otro día? plata porque la moto, entonces ya dije, bueno, pues esperar, si mi esposo dijo, pues si se la quitan mañana vemos. Sí, claro, mañana rescatamos. Solucionamos. Sí, pero no, pues váyase para la casa y pues en el momento como tenía su compañero, pues su compañero le puede ayudar a solucionar. Ah, ok. Entonces, no. Ella en ese momento tenía una pareja. Sí. Que no es era otra persona. No. Ok. Lo único es que sí también se llama William, pero no porque de pronto alguien dirían, pero ¿cómo así se estaban viviendo? Eso es algo que no, que de pronto a veces la gente aclarar. dice, no. Ellos fueron novios del sin nombre, por no nombrarlo, hacía 4 años atrás, pero fue un noviazgo que fue muy corto, fueron como 4 meses. Y ya habían terminado hace mucho tiempo. Sí, y se conocieron en el colegio porque él estudió con ella. Ah, okay. Él llegaba a la campiña donde nosotros vivíamos. ¿Y ustedes lo conocían entonces también? Sí, claro. Era cercano a la familia. Sí, señora. Ok, o sea que estas cifras, por ejemplo, de la ONU y bueno, todas las autoridades que dicen que generalmente los feminicidios siempre son de personas cercanas, en este caso también fue así. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces llega el lunes y ustedes saben algo de ella, pasa todo el día. No, el 31 es un jueves, ¿verdad? Ah, okay. El viernes, el primero, empiezo a preocuparme y me entero que no llegó a la casa, es porque mi hijo trabaja en el mismo sitio donde trabaja el compañero de ella. Mamá, que Jenny no llegó anoche. Yo, ¿cómo así que no llegó? ¿Y por qué no me avisaron? ¿Por qué me voy a enterar hasta ahora? No contesta. Pues empiezan a escribir por WhatsApp. Que no, que estoy bien, que hija, acuérdese que yo me voy, por favor hay que cuidar a la abuelita. Sí, ya voy. Pero entonces me preocupo después de las 2 de la tarde del primero, porque las cosas que me escribía no eran la manera como mi hija escribía. Y lo más preocupante era que ni una llamada no le escuchaba la voz, ni un video o algo para saber. Entonces, no, que estoy por el lado de Unicentro, o sea, ese personaje planeó, o sea, él no lo hizo de la noche a la mañana. ¿Tú crees que ya tenía todo planeado hace bastante tiempo? Desde el momento en que la conoció. Ok, y bueno, ¿y cómo fue toda esa búsqueda a partir de allí? Fue bastante. De todos esos largos días. Obviamente me encontré con un policía ya como a las 5 de la tarde y dije, no, pues no aparece. En el momento, pues obvio, me ocupaba el compañero. Pues, usted estaba viendo con ella, usted es el que me tiene que responder. Claro. Pero pues ¿Y él qué decía? Él tampoco sabía nada porque ellos quedaron él trabajando, salía a las 7, se encontraban y se iban la caravana esa, las motos del Halloween. Ajá. Ella nunca había estado en eso, entonces siempre por sus audífonos le decía, hija, cuidado por la harina, el agua, claro, se puedan dañar, entonces hay que cuidarlos, o mejor quíteselos. Entonces ella quería ir a eso, estuvo en el pre, que fue un miércoles, y le pareció muy chévere. Entonces ellos quedaban de encontrarse. Él llega a la casa y no la encuentra, pues dice, no, pues de pronto ya viene o está haciendo algo, le empieza a marcar y pues no responde. Ah, ok. O sea, esa noche finalmente nunca se encontraron. Pasó, pero ya el primero, obvio, con la angustia, ya la suegra de ella me manda un pantallazo de un nequi. Me dice, es que a las 8:26 yo mandé 200,000 pesos a este nequi. Ok. Cuando aparece el nombre William Muñoz, pues yo le digo a mi hijo, ay, este William Muñoz, ¿cuál es? Ya hasta se me había olvidado quién era. O sea, él mandó el nequi de él. Él pidió la plata al nequi de él, más no a la cuenta de mi hija, porque de pronto en el momento diría que como retiraba, porque ella tenía solo Bancolombia. Ok. Entonces eso sí creo que... ¿Y ustedes ponen denuncia? ¿Cómo me encuentro con un policía y le digo que mi hija está desaparecida, que necesito... ¿Cuál es el primer sitio donde debo ir para colocar? Y él me dice, no, pero es puente, le toca hasta el lunes, hasta el martes. Y yo le decía, pero es que mi hija está perdida y no me responde en el teléfono. O sea, si llegan los mensajes, después no llega, dura mucho tiempo, lo apaga, no timbra. Me dijo, no,
pues ya empiezo obviamente con mis grupos que tengo de discapacidad a mandar la foto, a publicar que el error que, pues como no sabíamos, no nos había Claro. pasado, es colocar nuestros números, que el domingo nos extorsionan. Pero otras personas. Otras personas. Ok. Sí, parece que son otras personas. Finalmente nunca pudieron saber. ¿Y ustedes accedieron a la extorsión? Sí, el miedo nos... Sí, Claro. porque nos decían que la tenían, que estaba golpeada, que estaba desmayada. Nos pidieron 4 millones, pero pues solo pudimos conseguir 1. Ok. Nos hicieron correr por la alcaldía, el Parque La Herradura, que ya va llegando el cuerpo, que ya voy, que está desmayada, que usted no vaya a decir nada, que no grite, fue terrible. Tanto que mi esposo bautizó ese parque y cada vez que pasa por ahí dice en La Herradura que es el Parque del Millón. Porque pues ahí ya intersectan los teléfonos mío, el de mi esposo y el de mi hijo. Mi hijo tenía que ir a buscar un corresponsal para ir a contestar. Después nos separan a mi esposo y a mí, yo en la alcaldía y mi esposo en La Herradura. Pues que porque los no hacían sé, ir a creo que le diferentes graban lados. Primero llegamos por medio telefónico. Sí. ¿Cómo es que usted va a decir que a quién es que la plata, hijo, cuando consigne la plata y me entreguen a su hermana, nos encontramos aquí, creo que le graban, o sea, fuimos, pero la angustia, claro, en el momento no, o sea, no vimos eso que ya un tío no te da tiempo de pensar, de solo pensar discernir. que me decían que sí la tenían y que estaba golpeada. Claro. Yo lo único que decía, pues tengo que rescatarla y llevarla al médico, ¿sí? Claro. Pero ellos me decían que sí, mi esposo decía, pues mándenos una foto, pero no la mandaban. ¿Y ustedes pueden poner la denuncia hasta cuándo? ¿Hasta el martes? A mí me reciben en la fiscalía el lunes festivo. La fiscal sí me dijo, ¿por qué no vino antes? Y yo, pues porque un policía me dijo que tenía que esperar 72 horas y esperar hasta el martes. ¿Y esos días cómo eran? O sea, ¿podías dormir? No. ¿Cómo era el día a día durante esos? ¿Fueron 9 días? Sí, no pude dormir. Porque empezamos con mi esposo pues como que a ir a los sitios donde ella iba. Ella le gustaba mucho jugar también fútbol. Tenía un grupo de compañeras, entonces pude contactarme con 2 de ellas y ellas fueron también inseparables de nosotros. No, vayamos. Inicialmente como él monta la película que la ve en San Ángel. Ok. Pero Jenny nunca estuvo ahí. Ya no estuvo ahí. No, fue algo que él inventó como para que las autoridades pues se enfocaran, digo yo, en el momento ya como tal de la búsqueda. Es importante ver cómo estas personas se aprovechan de lo que normalmente la sociedad culparía a una mujer, claro, porque estaba allá. Y entonces, ¿para qué salió? Es impresionante. Yo le decía a mi esposo, ver cuando salían esas notas, se perdió, la mataron, pero ahora estarlo viviendo, Dios santo, o sea, ahora sí estoy en los zapatos, como le ha tocado a esa mamá, a esa familia, de pasar por esta situación tan terrible, y lo que más obviamente todavía mi corazón sentía era que estuviera viva, que claro. Sí, ese personaje decía que estaba en la Yopalosa, y yo el domingo cuando me hacen la extorsión y ya mi esposo dice que no, que mi hijo ya había consignado, solo que le cuelgan la llamada de mi hijo con nosotros, él consigna esa plata y le dicen, no, es que secuestramos a su papá, vaya, consiga 4 millones. Él se va desesperado con mi nuera, menos mal que estaba con ella, él angustiado, pero pues gracias a Dios teníamos unos vecinos que estuvieron en La Herradura que nunca se acercaron, y los que estaban en casa pues llamaron, ustedes los están viendo, sí, estamos viendo a Humberto, pero no vemos a Eliana. Ya ahora sería que se la llevaron, el angustia, jugaron terrible con nosotros en ese momento, y a la final pues no la recuperamos. Pero después de que se termina esa extorsión, a mi WhatsApp entra una foto de William Muñoz, y yo de una pues así me le dije, ¿de un número desconocido? Sí, dije, él la tiene. Ajá. ¿Sí? Entonces lo llamo por videollamada, no soy grosera, pero ese día acepto que lo traté súper mal y le dije que si él estaba pasando por una necesidad de plata, nosotros de cualquier manera sacábamos prestado, pero que me dijera dónde la tenía,
que donde él la tuviera, que me diera un dato donde la tenía y listo, y no pasaba nada, solo que me dijera dónde estaba. O y sea, él me decía que no. por el NECI y por la foto tú empiezas a sospechar de él. Ok, ¿y él qué te dice cuando tú le dices eso? No, me dice que no, que él no sabe nada, que él había visto en San Ángel con una pareja que lleva en una moto en una NKD, un muchacho alto, estilo militar, y una muchacha disfrazada de diabla, que él jamás había visto esas amistades, que eran unas amistades que no tenían en común cuando se sabía que ellos estaban bloqueados por Facebook. O sea, él siempre vivía enterado de las cosas que ella hacía. Aparte, lo que intenta, según entiendo, es como sembrar la duda en ustedes. De dónde estaba, si ella no se comportaba así, estaba con personas extrañas. No, lo peor que él me dice es que ella estaba demasiado borracha. Yo decía, mi hija, primero, en la moto no hacía esas cosas. O sea, es que es mi hija, o sea, conocía cuál era su manera y cómo se comportaba. Entonces, que estaba demasiado borracha. Y le dije, bueno, ¿y por qué le consignan esa plata a usted? No, es que ella necesitaba el efectivo, en el momento no lo tenía, y me dijo que la suegra le debía. Bueno, eso montó una película que de pronto uno decía, sí, pudo ser, ¿será verdad? Pero, bueno, ya ahí empezamos. Ese calvario, esa búsqueda con las autoridades hasta... ¿Te sentiste acompañada por las autoridades? Pero después, al principio no, solo que no, es que digo algo, uno de mamá conoce sus hijos y bueno, no importa si la encontraron a los 2 o 3 días, si estaba con una amiga, si se fue, si querían aislarse, no sé, pero saber que están bien, ¿sí? Uno va y busca de las autoridades, pero uno, después que yo miraba las redes, no, eso está tomando, como el fin de semana, no sé qué, por eso las compañeras de fútbol mandan a hacer esa foto donde dice, no me fui de baile, no estaba de rumba, no sé qué, porque pues duele que digan esas cosas. Claro. Cuando uno sabe pues realmente quién son sus hijos, y si lo estaba haciendo, si alguien la vio, o sea, ¿por qué no andaban también? O decían, no, mire, es que la vimos aquí. Pero después empiezan a mandarnos a diferentes lugares a decir que había estado y nunca estuvo. ¿Y cómo se enteran ustedes? O sea, están en la búsqueda aquí, allá, atando cabos, con la foto, empiezas tú a saber ya, a sospechar de la persona que pues se cree. Digamos que seguía sospechando porque empiezo a ver que él elimina sus redes. Y me llama a mí día de por medio. Cuando ya veo ya en la investigación de... ¿Llama a preguntar? Sí. Ok. No podía yo decirle que ya lo había visto llegando en la moto. Es que aquí hay algo que decían en el comandante, el mayor, es de la policía, que él no sienta con mi esposo el día que mis tíos estuvieron en esa reunión que hubo con la Secretaría de Gobierno, que doy gracias porque lo escucharon a él, yo iba a hablar, pero nos llamaron para el comando de la policía y pues no pude yo hablar. Pero pues doy gracias a Dios que pues mi familia vino, me apoyó y sé que lo que mis tíos hablaron sirvió al menos, porque uno dice, pues con tantas cámaras que se supone, pero pues cuando en el momento estaban hablando que estaban dañadas, yo decía, no puede ser que ninguna cámara en Yopal no la haya visto. No la haya visto, ok. Entonces, y más digamos por los sitios que supuestamente decían que había estado. Ajá. Yo me voy a San Ángel también, pues obviamente a averiguar, pero los meseros nos dicen que no la habían visto allá. Enfrente de todo esto de lujos, creo que el señor y una señora de 2 locales me vieron tan angustiada que ellos me dijeron, a las 7 de la noche, a lo que terminemos todo esto que estamos ocupados con nuestros clientes, podemos dejarle. Cerró una cámara como desde las 8 de la noche, casi hasta las 9 y ya no llega, pues más o menos según en el horario que había dicho este personaje. Pero empiezo a ver que me dice mentiras porque él me dice que la vio a las 11 de la noche. Y yo analizo lo que él me está diciendo y le digo, pero es que la consignación a SUNECI es a las 8:26. Me dice, sí, le voy a preguntar a mi compañera. Yo, ¿usted tiene esposa? Sí, yo sacándole a ver cosas, a ver. Sí, claro. ¿Usted tiene esposa? Compañera, sí, yo vivo con ella y ella, no, es que no nos dimos cuenta en la hora. Yo le dije, uy, pero se le fue esas horas, o sea, de las 8 a las 11, es muy, eso está raro. Bastante ¿Qué hace? ¿En dónde trabaja? Empecé a investigarle. Ajá, ok. ¿Y cómo te enteras? ¿Están en la búsqueda y te llaman o ya del día cuando la encuentran? Cuando saben lo que sucedió. Nos metimos en todos los sitios demasiado feos
que nunca pensé que iba a entrar por allá buscándola. Le agradezco al investigador, a los que estuvieron en el momento ya que como que se concentraron, que pasaron muchísimos días. Esperaba que fuera más rápido, pero ya creo que ponen una publicación como que en prensa libre, no sé, pero yo me enteré a las 8 de la noche es porque una de mis compañeras veedora me dice que si ya había visto las noticias. Mi esposo había tenido que irse a descargar un viaje que tenía él es transportador. Y él me dice, hoy no salga, quédese aquí, mañana. Yo le decía, es que un día que no nos movamos, pues están pasando los días y qué tal, donde menos pensemos de pronto la podemos, porque recorrimos Yopal, nos íbamos a ir hasta la Yopalosa, pero pues no sé, solo Dios no nos dio como que eso de irnos por allá. O sea, te enteras por las noticias. Sí, que encontraron un cuerpo, solo que cuando le pregunto a ella por el teléfono, mientras yo vivo en La Bendición, mientras me llevaban al sitio, le pregunto a mi compañera, no, dígame primero, ¿es hombre o es mujer? Cuando ella me dice que es mujer, sentí otra vez ese dolor en mi pecho y obviamente empecé a llorar, que no podía ¿Algo te decía respirar. En ese momento Sí. que era ella Sí. o Sí, estabas no sé. en negación? ¿Cuál era la emoción en O ese sea, momento? decir, bueno, es una mujer, pero pues si la veo y no va a ser ella, voy a ser tranquilo porque voy a seguir buscándola. Pero en el momento en que llego y me voy a acercar pues para ver las fotos, no pude. No la Mis viste. piernas, no. Las fotos las ve mi hijo. Mis piernas no me daban, empecé a temblar muchísimo y nunca vi fotos. Las vio mi hijo y mi esposo. ¿Es tu hijo quien la reconoce? Sí. ¿Y él se acerca a ti y te dice? Él me dijo que era ella. ¿Y tú qué sentiste? No, sentí que me moría. Imagino. Bueno, y ya han pasado 6 meses desde ese momento. ¿Cómo te sientes después de 6 meses? ¿Cómo se ha vivido ese duelo? ¿Has sentido o qué tipo de reparación esperas después de 6 meses? Ha sido bastante duro y todavía parece que es ayer cuando la estoy dejando en un cementerio. No era la manera, sabemos que en este mundo tenemos un propósito, que luchamos, y algo que aprendí de mi casa es que venimos para ayudarnos los unos a los otros, y sí, estudiamos para salir adelante, pero no era la manera de morir mi hija, porque quedaron sus sueños truncados. De que sus padres la vieran terminar su carrera como ella lo quería. Fue maravillosa hija, y que una persona que fue allegada a nuestra casa nos hiciera eso para nosotros fue bastante doloroso, porque decía, ¿por qué le hizo eso? ¿Por qué terminó con su vida de esa manera? Sí, pudo ser por una enfermedad, hasta casi se me va cuando tenía cáncer, y no fue porque a medida lo voy entendiendo que Dios nos pone con propósitos en la tierra. No fue su momento cuando nació. ¿Sientes que después de todo esto hay un propósito? Sí, porque ella se sacrificó para que no, en las manos de él, ¿no? Porque pues con esto que estamos viendo, para que él no siguiera haciéndole daño a más niñas. Porque ya tenía además un historial. Sí, claro. ¿No? Además, cuando ya en fiscalía nos dan los antecedentes, para mí dije, no hay duda. Él la tiene, pero yo me imaginaba que si él decía que estaba en la Yopalosa, obviamente la tenía amarrada, quería sacar plata, pero de pronto estaba buscando una manera para poder sacar esa plata. Diría, no, en el momento no se la voy a sacar, pero yo qué sé si estaría con más personas, voy a buscar la manera de poderle sacar plata y en cualquier momento la íbamos a encontrar. ¿Qué crees que en todo este proceso te ha ayudado a sostenerte, a mantenerte en pie? Dios y mi familia. Porque pues obviamente todavía está mi hijo, está mi esposo, pero sé que Dios, Él me ha dado muchísima fortaleza. Las oraciones de mi familia, porque acabaron con todos, acabaron. No sé por qué esa persona no pensó
en eso. Además es la manera como la mata, porque ella no puede defenderse. Es muy doloroso, muy duro. Sí, digamos que nada en la vida va a poder devolverte a tu hija. Ella está hoy con Dios, precisamente, y esto de una u otra manera va a servir para un propósito mucho mayor, para que muchas nos animemos a denunciar, nos animemos a decir no más, que tal vez ni siquiera te llegues a enterar de cuántas vidas llegó a salvar tu hija, nunca lo vas a saber, de que tú 6 meses después y probablemente el resto de tu vida seas portavoz de este mensaje, muchas vidas se van a poder salvar, muchas mujeres tal vez van a poder llegar a ir a casa de justicia, a decir yo sí puedo denunciar, yo no quiero que me pase eso, o a mi amiga, a mi mamá le está sucediendo esto, o yo sé que mi hermano está abusando, violentando de alguna u otra manera y esto se puede parar. Es que se puede, o sea, evitar, o sea, ¿por qué? No sé cuáles son los valores que se inculcan desde casa, porque esto es una realidad que viene desde casa, ¿sí? Si yo no busco la ayuda a tiempo, pues mira lo que se formó. Es que no creo que se haya formado el año pasado. Ese personaje, como es, él viene desde muy pequeñito. Entonces, ¿por qué desde su hogar no lo ayudaron y evitaron que sucediera eso? Porque lo que sé es que en su familia no lo quiere. Ok. Y que obviamente él violaba a su hermana. Porque su mamá no le buscó ayuda. O sea, esto se había podido evitar. Claro. Desde allá, desde su grupo familiar, sí. Y también a llegar en ver de que también ya habías tenido unas denuncias y que la justicia no hizo nada. Y si nosotros vemos, y ahora que me pongo a analizar y veo y ahora me meto en redes a ver todas estas cosas de feminicidio, siempre los homicidas tienen antecedentes, los han dejado afuera y vienen, hacen de las suyas y no pasa nada. Ok, pues precisamente este espacio es para que ese tipo de cosas no sigan pasando. Es para, si bien no vamos a salvar el mundo, porque es muy difícil, pero sí al menos que estas historias no queden silenciadas debajo de la alfombra y que pueda haber una real reparación. Como te digo, no va a haber nada que te pueda devolver a tu hija, pero si esto sirve para que muchas mujeres no vivan lo que vivió tu hija, pues va a ser luz en medio del camino. ¿Sí? Y Eliana, de verdad, te agradezco por abrir tu corazón de esa manera, por contar la historia, sé que hay muchísimos detalles que se nos quedan por fuera, además. Te doy mi total respeto, te honro, te escucho, te veo, a ti, a tu hija, a tu familia. Yo pienso que esto es algo que necesitan las víctimas, ser reconocidas. ¿Sí? Yo te veo, te escucho, te siento, eres importante, tu hija también lo era, tu familia lo es. Incluso no podemos entender por qué la mamá, la hermana, las personas cómplices alrededor de toda esta violencia, o al menos que lo sabían, porque no, creo que la palabra cómplice, ¿quiénes somos para juzgar? Pero finalmente que se llene de luz y amor esos corazones de muchas personas que tal vez en este momento saben y pueden poner un alto, ¿sí? Te agradezco enormemente y quisiera que cerráramos con un mensaje como madre para las que tienen hoy sus hijos, para las que ya no los tienen o no las tienen, para las madres que aman con todo su corazón a sus hijos y que tal vez no están haciendo lo que ellas quisieran o no saben cómo manejar desde el otro lado.
¿me entiendes? Porque tú eres víctima, pero no sabemos cómo se siente esa madre de este tipo de personas que tuvieron que vivir, que tuvo que pasar para que llegaran ahí. ¿Sí? Pues es que es donde uno dice, bueno, a veces de pronto no se tiene la confianza con la misma familia, pero si hay un amigo cercano, si veo que puedo ir a las autoridades, buscar la ayuda, no sé, psicología, no sé, alguien que siente como esa confianza en haberlo dicho, porque sé que mi hija fue víctima de eso. Hoy sé que eso que pasó no fue de la noche a la mañana, él ya la venía estafando hacía rato, solo que ella, si él le amenazó a su familia, su compañero en el momento, sintió que no podía hablarlo, que no lo podía decir, y es ahí donde nosotros siempre les inculcamos a nuestros hijos, sea bueno, sea malo, cuéntenoslo. Desde que lo podamos solucionar, no importa, díganlo, y más ellos vulnerables con una discapacidad. Claro. Entonces, él vio pues obviamente ese perfil de ella, que era muy noble, no iba a contar de pronto lo que ella había visto en él, si era agresivo, sí, no lo, pero pues a las mamitas decirles que se aferren mucho a Dios, solo con el amor de él a medida que van pasando los días nos va abriendo el camino, que es doloroso, sí. Todos los santos días pienso en ella y la veo. Voy al cementerio y le digo que no era la manera que quería verla. Ella quería siempre tener su propio jardín. Entonces le digo a esas mamitas que sean fuertes, valientes, resilientes, que eso lo aprendí de mi hija, porque a pesar de todo lo que sufrió, fue una berraca, luchadora, que pues aprendemos de nuestros hijos, que sigan, que no se dejen dominar de ese mal que se mete a veces en uno, que no es capaz de gritar y decir, tengo esto, me está pasando, ¿quién me ayuda? Porque es ahí donde digo que uno por callar, mira lo que puede suceder. Entonces, que sean guerreras, valientes, que en el momento sé que mi hija está en el cielo y quede en la tierra para, obviamente, que primero, que impune su muerte, que se haga justicia, que sea con todo el peso de la ley, espero que así sea, que sigan adelante, que no desfallezcan, que hay un Dios, que poco a poco he venido, sí, a veces le pregunto a él que por qué mi hija, pero ese era su propósito. Él dijo, con esto se acabará por lo menos uno de tantos que hay, en hacerle maldad a las niñas, a las adolescentes, en esas pues obviamente mi hija. Entonces que sigan, que luchen, que sean guerreras, y primero pues obviamente la mano de Dios, que es en el que momento me fortalece. Bueno, de verdad te agradezco de todo corazón y de verdad que esta historia de Jennifer no solamente nos duela, sino que nos despierte. Gracias, Eliana. Con mucho gusto. Gracias.